Oh diablo del carnaval, despierta y vuelve a la vida, y con tu cola encendida ven mi mente a iluminar, para salir de este apuro, de este trance negro y duro en que voy a penetrar. El carnaval de Río Sucio es bienal y se lleva a cabo en año impar, de viernes a miércoles, siempre alrededor del 6 de enero, porque su origen no es carnavalesco sino religioso. Por eso he empezado con esta fotografía de un desfile de cuadrillas, porque cada aspecto que vaya a señalar acá, así esté dentro de la historia, aparece en la tradición. Entonces miremos este cuadrillero disfrazado de obispo, cuya Biblia realmente contiene una botella de aguardiente. El carnaval de Río Sucio derivó de la fiesta de los Reyes Magos, como todos los carnavales del suroccidente, denominados genéricamente blancos y negros, negros y blancos mejor. En cambio, Barranquilla, Río de Janeiro, Múnich, Venecia, etcétera, vienen del original carnaval europeo. Pasó con la luz. ¿Qué? Eso. Para entender el carnaval, a ver, de la misma manera que para entender la cuaresma se debe comprender el sentido del carnaval, para entender el carnaval de Río Sucio hay que conocer su historia. Ustedes ya tuvieron una salpicadita ahí superficial esta mañana. Y les recuerdo que proviene de la unión de dos grupos, de dos pueblos, uno indígena y otro mulato, que durante todo el siglo XVIII se disputaron la propiedad de esta tierra. En 1814 aceptaron trasladarse, pero sin mezclarse. Y aproximadamente en 1819 quedaron separados a una cuadra de distancia, como lo vimos esta mañana. Se llamó, el nombre original, la Unión de las Parroquias de Quiebralomo y La Montaña en el sitio de Río Sucio. Premio para el que diga cuál era el gentilicio. En 1825 y me perdonan los gallitos, pero pues esta mañana fui sometido a una buena exigencia. En esta panorámica podemos ver las plazas separadas a una cuadra de distancia. Y en 1825 fueron separadas por una cerca. Y al lado y lado de ese primitivo muro de Berlín se gritaban apodos, se insultaban, se arrojaban piedras y se daban de lanzadas y chuzones, según nuestra prehistoriadora Purificación Calvo de Vanegas. Comenzaron a ejercitarse en la palabra, la ironía y el sarcasmo. En ese momento en Quiebralomo se celebraba la fiesta de los Reyes Magos. El 5 de enero había conjuros para celebrar las 12 noches del nacimiento de Jesús. Se consideraba que era el día más peligroso del año. Brujos y demonios hacían aquelarres a ciertas horas y se hacían conjuros contra las fuerzas de la oscuridad. A las 6 de la tarde, hora de la oración, se rezaba y cantaba la salve, estallaban cohetes. A la medianoche, que era la hora más peligrosa, por eso desde las 7 de la noche la gente se encerraba en sus casas a rezar hasta las 11 y ya tocaban instrumentos. No se podía ser sorprendido a esa hora en la calle. A las 5 de la mañana estallaba pólvora y desfilaban conjuntos musicales, que es el preludio de nuestra alborada o conjuro del amanecer. Y a las 12 del día sonaban campanas, estallaban pólvoras y tocaban músicas. Por eso hoy en día en Río Sucio, a las 6 de la mañana de las 6 de la tarde, suena el Ave María de Schubert en todo el ámbito del pueblo, que emana de las torres de las iglesias. A las 12 del día suena la sirena de los bomberos para partir el día y uno ve a la gente en la calle santiguándose. Y por la noche a las 12 a veces suena una campanada, a las 12 en punto, ¡tan! Ese es todo el conjuro de los malos espíritus. El 6 de enero era representado el auto sagrado de los Reyes Magos. El 7 había carreras de caballos
y se la bailaba la matachinesca o danza de matachines. Era el culto a la selva africano. Por su parte, los indios de la montaña celebraban la fiesta de la Candelaria, que absorbió el culto a la tierra, a través de la diosa de la chicha. Esta es una especie de símbolo de fertilidad. De modo pues que al pasar de la diosa de la chicha a la Virgen de la Candelaria, prosiguió el culto con danzas relacionadas con el guarapo de caña, que sustituyó a la chicha de maíz. La fiesta sigue vigente y hay todavía una ingestión ritual de guarapo alrededor de la imagen de la Virgen. También rendían culto al sol, simbolizado en el jaguar con sus colmillos y garras. Por los doctrineros comenzó a mezclarse con el diablo católico, pero los aborígenes y los africanos nunca asumieron el diablo como enteramente malo. Les decían, sus deidades son el demonio, pero ellos sabían que sus deidades también hacían el bien. Entonces, pero hacían el mal también, castigaban. Entonces, no pueden ver ese demonio como enteramente malo y en su inconsciente seguían relacionándolo con el culto al sol. De tal manera que cuando en 1846 las dos poblaciones fueron unidas por decreto del gobierno del Cauca, con el nombre de Río Sucio, segundo español que se conoció en la zona, como yo les dije, la cerca desapareció. Y a partir de 1847, los de Quiebralomo o Plaza de Arriba o de San Sebastián temieron que sus vecinos de la montaña o Plaza de Abajo o de la Candelaria dañaran la fiesta de los Reyes Magos. Anunciaron la condenación eterna si surgían odios durante la fiesta. Fue tomando forma un diablo que protege ese festejo. Ese festejo, mire, así quedó unido el pueblo. Más cercano ya se notan más mejor las dos plazas. Ese festejo de la fusión de las fiestas de Quiebralomo y la montaña se llamó desde 1847 diversiones matachinescas o simplemente la matachinesca. En 1911 lo llamaban matachines, qué bonitos gallos, voy a poner un criadero. En 1912 comenzó a llamarse carnaval, cuando ya desapareció completamente lo religioso y solamente quedó lo profano. Y de 1912 es ese canto que nos excita, que nos levanta, el salve, salve, placer de la vida, salve, salve, sin par carnaval. A partir de 1959 el carnaval fue bienal, porque no había plata con qué hacerlo cada año. Sin embargo, yo tengo la teoría de que como acaba de ser inaugurado el Frente Nacional, que alternaba gobiernos liberales y gobiernos conservadores, para mí este es el Frente Nacional riosuceño. Un año del diablo y un año de Dios. Mentiras. Aquí tenemos una Semana Santa prodigiosa, esplendorosa, digna de ser conocida. De modo pues que el carnaval de Río Sucio es la fiesta de mayor duración en el mundo. Nos dura 6 meses. Comienza con el precarnaval en julio, con el decreto, ya les voy a ir explicando qué es cada cosa, con el decreto de instalación de la República del Carnaval, hasta diciembre con el convite, y se crea la República Matachinesca. Esta es una parodia de gobierno que tiene presidente, alcalde y canciller. Debe ser obedecida por propios y extraños, y decreta leyes propias que ordenan la paz, la fraternidad y la alegría. Miremos un poquito cuáles son las jerarquías carnavaleras. El presidente del carnaval tiene la mayor responsabilidad en la organización de la fiesta. Tiene funciones administrativas y matachinescas. Noten que el traje es una parodia del sacoleva con que los presidentes desfilaban desde el Palacio de San Carlos hasta el Capitolio para posesionarse. Es lo mismo, pero esos cachos también puestos no los tuvo ningún presidente. Que se sepan. Bueno. El alcalde del carnaval
es defensor de la tradición y la autenticidad de la fiesta. Aquí tenemos presentes dos exalcaldesas, Gabriela Marín y Zulma Sahara, a quienes saludo y a quienes les pido perdón por mis errores en la tradición. Y está el gran celebrante que es el matachín. Es el sacerdote de la fiesta con funciones de poeta, actor y organizador. El título lo adjudica espontáneamente el pueblo a quienes destacan durante años por su participación. Matachín es una palabra árabe. Significa enmascarado y también el que mata la res. Se trataba pues de un matarife o sacerdote africano enmascarado que sacrificaba una res. Y para corroborar la validez de ese título entre nosotros, hasta 1983, el sábado del carnaval por la mañana, un carnicero, porque siempre hubo carniceros en la Junta del Carnaval, sacrificaba una res en el atrio de San Sebastián para repartir la carne entre los pobres. Más símbolo no se puede encontrar. Agua para el orador. El decretero es un matachín que escribe decretos y o los lee ante el público. Ya hablaremos de ellos. El abanderado es el portador único de la bandera del carnaval y encabeza los desfiles ondeándola. La bandera es la misma de Río Sucio, con una figura del diablo en la mitad. Corona el asta una china que imita la antigua lanza guerrera. Es la cultura artesanal indígena. Les muestro la bandera de Río Sucio. Fíjense cómo está ahí toda la secuencia ceremonial y ritual en cada aspecto. Miremos ahora cuál es la estructura del carnaval. Nuestra fiesta consta de 3 partes. La de los decretos, que va de julio a noviembre. El convite, que es el segundo o tercer domingo de diciembre. Y el carnaval propiamente dicho, que es una gran pieza teatral en 5 actos, representados durante la primera semana de enero, de viernes a miércoles. Los 5 actos son: alegre despertar, desfile de entrada de colonias, desfile de entrada del diablo, desfile de cuadrillas, desfile y entierro del calabazo, testamento y quema del diablo. ¿Qué son los decretos? Los decretos son textos en verso que parodian los decretos oficiales y reglamentan la república del carnaval mediante la sátira. Inclusive deben ser leídos con el tono oratorio tradicional de los políticos. Vamos a ver si me sale la voz. Si me sale un gallo, pues cantaré rancheras, pero vamos a ver. Decreto 2000 y pico de fecha desconocida. Los infiernos grandes fiestas para contentar la vida. Yo, Lucifer, presidente de los grandes carnavales, invito a toda la gente para que estén bien calientes en la paila de mis males. Entonces se empieza a convocar a la gente. El decreto trata sobre temas y personajes locales. Este es un personaje local, no es el que están imaginando. Y es empleado suyo, señor alcalde. ¿Ya? Preparan el pueblo para la fiesta. Ejercen un control social, porque se divulga lo ridículo y lo censurable del pueblo. Rompen la rutina y hacen que el pueblo se ría de sí mismo. Estoy usando textos muy viejos por la poesía clásica y para recordar aquellos tiempos. Oigan, por ejemplo, este que dice: la Virgen del Carretero se pasó a Tumba Barreto para no ver el irrespeto de las gentes trasnochadas que se hallaban agrupadas a su alrededor charlando y muchas veces tirando piedras a los pasajeros, marcándole el derrotero para su nueva morada.
Fíjense en cómo está la denuncia, cómo está la insinuación y cómo está el control moral. Muchas veces tirando piedras a los pasajeros. Luego sigue el convite. Es un sainete callejero que mezcla oratorio y canto. Se celebra 15 días antes de la fiesta, segundo o tercer domingo de diciembre, y es representado por la Junta del Carnaval. Y tiene un acto sancionatorio muy bello porque es una ceremonia que declara maduro al pueblo para celebrar la fiesta, y por eso se le convida a celebrarla, el convite, y es la antesala final del carnaval. Tiene siempre el último decreto, el último verso, la sanción. Por ejemplo, ya el demonio está enterado, ya el maldito malició que en su pueblo tan unido, sus hijos siempre han querido que le hagan su invitación. Abandona pues tu reino donde siempre has gobernado, abandona los infiernos, que te anfilen bien los cuernos y embolate bien el rabo, para que enamoren las viejas que sin novio se han quedado. Y empieza el carnaval, 5 actos. El primer acto, alegre despertar del carnaval. A las 12 de la noche, hora cero del carnaval. Comienza la fiesta mediante un conjuro, la quema de una culebra de pólvora. Se desfila por las calles del pueblo para despertarlo al festejo y empieza a aparecer tímidamente el disfraz. Este pueblo tiembla a las 11 de la noche, antes del carnaval. Tiembla, porque es la expectativa, la gente contenida, la gente que no sabe, y empieza a surgir un grito, carnaval, carnaval, Y aquí estamos ante una regresión a los ancestros prehispánicos. Era el grito de guerra de los indígenas umbras de esta zona. Eso no es gratuito. La culebra es una sarta de pólvora estallada en las horas mágicas que deben ser conjuradas. Reitero, 12 del día del sábado, 7 de la noche de ese mismo día para anunciar que comenzará a entrar el diablo, 5 de la mañana de cada día para comenzar la alborada, que es el conjuro del amanecer con el cual comienza cada día el carnaval. Y en ese conjuro una multitud recorre las calles detrás de una banda y una chirimía hasta el momento que despunta el sol. Entonces ahí nos aparece el culto al sol. Y hay gente que nos amanecemos esperando que llegue la alborada. Segundo acto, desfile de entrada de colonias. Es el reencuentro del riosuceño ausente con el pueblo y su carnaval. Es la reunión del pueblo para saludar al diablo y asistir al día central de la fiesta. Es casi un gigantesco desfile de comparsas. Es que desfilan no solamente los residentes de otras ciudades, grupos familiares, barras organizadas. Yo recuerdo hace muchos años cuando hubo una gran inmigración del suroeste antioqueño hacia Río Sucio, y eso al riosuceño no le gustó. Pues desfiló la colonia de riosuceños residentes en Río Sucio para protestar contra la gran migración que venía de otras partes. El tercer acto, desfile de entrada del diablo. Entra el máximo símbolo del carnaval el sábado en la noche. Es una efigie de gran tamaño que ya va a aparecer. Recorre las calles en multitudinario desfile y tiene elementos del demonio judeo-cristiano. Es el símbolo de culturas indígenas y negras. Y un poquito de suspenso para que salga el diablo y el pobre orador se refresque. Es el rey de la fiesta. Prohíbe y tolera. Es ensalzado y vituperado. Ya veremos cómo. Tiene los cuernos de toro, que son la fortaleza del culto africano a la selva para vencer a la serpiente de la sabiduría, la cual también lleva en su efigie. Generalmente la cola del diablo es una serpiente. Los colmillos del jaguar, que son el culto indígena del sol. Las alas del murciélago, que es el demonio cristiano. Y uno podría pensar que más que murciélago es el dragón, el gran animal mítico de Europa. En las manos lleva un calabazo con guarapo
como símbolo del culto aborigen a la tierra. Y entra con la mano así, moviéndose, diciéndole a todo el mundo: embriáguese, 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 es el momento de celebrar y de libar. Ese diablo grande surgió cuando, por causa de las guerras civiles entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la fiesta parecía desaparecer. La gran efigie entró por primera vez en 1915. Desde entonces, vigila por el fortalecimiento de la fiesta y del pueblo al juzgar la conducta de los riosuceños. Es símbolo de unión, concordia y perdón. Se le llama, se le invoca: diablo que andas por el mundo para tentar los mortales, estamos en carnavales, vuelve a tu casa infernal. Que no sienta tentaciones la carne resucitada de la fiesta consagrada al triunfo del carnaval. Entonces va surgiendo, se va induciendo, va saliendo el espíritu festivo que nosotros llamamos el diablo adentro, pero que no es otra cosa que las ganas de celebrar, de desfogarnos. Octavio Marulanda decía: el carnaval urbano desmitifica la vieja imagen del diablo apocalíptico, fabricando uno con una filosofía moderna que representa el mal alegóricamente. Y añadía Otto Morales Benítez: el diablo carnavalero no es vengativo, sino que da contento, ilumina, presta su conjuro para cantar, su contribución es a la felicidad, por ello no reivindica al final ninguna creencia. Y dijo el Matachín hace muchos años: es un polimorfo de varios colores que roba novillos con los liberales, atiza la hoguera de los socialistas y encubre los fraudes de los conservadores. Lo he visto en las calles tocando guitarra, llorar afligido cuando hay un velorio, anda algunas veces en las procesiones y otras veces dice que no hay purgatorio. Entonces, fíjense cómo es un diablo completamente abierto, es un diablo inclusive antiteológico. La gran efigie es dejada en una de las dos plazas, cerca de la iglesia y desde donde vigila la otra plaza. Queda desde el sábado hasta el miércoles. Luego debe permanecer oculta los 2 años siguientes, hasta el próximo carnaval. Generalmente esa ubicación junto a las iglesias tiene su razón de ser y es como el mensaje que en este momento mando yo. Pero no crean que la iglesia se opone a eso. Para el carnaval de 1909, yo tuve el privilegio del sacrificio de estar en la junta, la víspera de empezar el carnaval llegó el sacerdote del párroco de la plaza de arriba. Dijo: vea, ustedes tienen algunas cabezas de diablo que me presten. ¿Para qué, padre? No, es que yo quiero adornar la casa cural. Y efectivamente los balcones de la casa cural estaba llena de cabezas de diablos y todo eso, cuando hasta la víspera había pesebres y otras cosas. Entonces, en ese sentido esto se asume de esa manera aquí. Cuando el diablo es entronizado, es saludado en verso por un matachín. Y voy a hacer un paréntesis del saludo que voy a leer porque corresponde al carnaval de 1938. Ese carnaval de 1938 de 1939. Ese carnaval se celebró después de una larga suspensión por la violencia política. De hecho, el año anterior se había celebrado en Quinchía porque la situación local no era favorable. Y el matachín que lo iba a saludar se había tenido que ir del pueblo por persecución política. Y regresó y saluda al diablo. Y saluda al diablo como el ausente que viene a tomar cuentas. Le dice: diablo, buenas noches, volvimos a vernos. Creí que estuvieses preso en los Avernos según el desorden que hay en la ciudad. Sé que mi retorno te alegra muy poco, pues has manejado como un pobre loco todos los haberes de nuestra heredad. Fíjense cómo está el control social y el control político ahí en todo su esplendor. Al pedirle las cuentas, se ejerce ese control.
¿Por qué? Porque los destinatarios de esas críticas son otros. Y continúa: de todo me has de informar, diablo. Dame testimonio que a ti debo preguntar. ¿Por qué caen a tus plantas las mujeres más hermosas, huérfanas, viudas y esposas? Se embriagan con tu licor y después como venganza las llevas a los burdeles para que en sus garras crueles claven ellas el dolor. ¿Por qué a los parias maltratas y los hundes en desgracia? ¿Por qué con tu democracia no les das pan? ¿Por qué al crimen los arrojas, al hambre y a la bajeza, por no tener más de esa que tu suburbio, Santán? ¿Saben que es una crítica bastante dura, bastante fuerte? Y describe la situación imperante. Esto ya es una crítica económica. Está triste el riosuceño como empleado y jornalero, y un tantico los obreros con los precios de la plaza. El barrigón en la casa llora por aguapanela, la mujer echa candela por falta de carbón. El pobre tira asadón, machete, barra o serrucho, mordiendo y fumando pucho para espantar la agonía, pues sabe que en la semana el pobrecito no gana su gasto en la galería. Entonces ahí tenemos cómo ese diablo que nosotros creemos infernal es realmente un gran control social. Y si fuera un diablo al que le rindiéramos tributo, no nos burlaríamos de él. Aquí nos burlamos del diablo. Se le rinde una burlesca pleitesía, porque es la manera de decirle que su poder es efímero, porque está sometido al poder colectivo. Entonces se le dice: ah, diablo, ya me imagino el motivo de tus males. Eso es claro. Gobiernan los liberales y te encuentras sin destino. No bebes el rojo vino porque te causa estupor y te llenas de temor viendo apagado el infierno. La gran obra de tu aliento, el infierno, que es invento de origen conservador. Sigue la sátira. Después del irónico saludo, hay un diálogo entre el matachín y el diablo, por boca de otro poeta popular. Entonces pone el matachín la queja. Allí se escuchó la queja de una parranda de borrachos que estaba mordiendo viejas y varios muchachos. Y contesta el diablo: a todos esos groseros los habré de combatir, los meteré al reverbero de donde no puedan salir. Entonces, yo estaría en este momento castigado por el diablo. Si era tiempo de carnaval y yo estuviera en cuadrilla, me dijeron: el diablo le atravesó la cola en la garganta y me la tienen atravesada. Muy bien. El acto cuarto. Como en las grandes obras de teatro, el cuarto acto es el más importante. Desfile y presentación de cuadrillas. Es el punto culminante de la fiesta. Son las comparsas riosuceñas, razón de ser y propósito máximo de la fiesta. Su origen se remonta al siglo XVIII. 4 grupos de a 10 jinetes con su capitán disfrazados hacían una danza ecuestre, y las danzas ecuestres son de origen español medieval y tenían carácter militar. Para uno entender, y hago este paréntesis, la música colombiana tiene que entender en su magnitud la importancia de la contradanza en el siglo XVIII, tanto de las contradanzas a caballo como de las contradanzas a pie. Y Cali fue casi que el gran epicentro de la contradanza en la Nueva Granada. Muy bien, ¿qué son las cuadrillas? Originalmente también era un grupo de esclavos que laboreaba las minas. En Quiebra Lomo se mezclaron las cuadrillas ecuestres con las dramatizaciones cantadas de los negros. De ahí viene nuestra cuadrilla de carnaval. Pueden ser políticas, religiosas, ecológicas, costumbristas, filosóficas, fantásticas, satíricas, serias, y desarrollan el tema a lo largo de 3 letras montadas sobre músicas populares. Es decir, canción que se pone de moda, es canción que aquí se le acomoda una letra para el carnaval.
Y lo más curioso es que aquí nos acordamos más de la letra de la cuadrilla que de la letra original de la canción. Porque si empieza a cantar, a sonar la canción por ahí en algún café, ya todos estamos cantando la letra de la cuadrilla, así la hayan presentado hace 50 años. Y no se repiten. Si alguna cuadrilla queda en la memoria colectiva, solo 20 años después podía ser representada de nuevo. Sin embargo, esta costumbre se perdió, porque en el cuadrillero nuevo hay un desaforado afán por la novedad. Y sin embargo, todavía son añoradas cuadrillas que hicieron historia. Uno le dice a personas de más de 30 años, espectros de la guerra, payasadas de la vida, tan bella esa cuadrilla, y posiblemente ni la vieron, oyeron la referencia. El campo y los resguardos indígenas también aportan cuadrillas. Son grupos de gran musicalidad y mensajes de fina ironía y duro sarcasmo. Las mejores letras, para mí personalmente, son las que traen las cuadrillas campesinas. Apenas en ediciones recientes han sucumbido a la tendencia del disfraz fastuoso, porque hasta hace pocos años salían prácticamente con trajes domingueros adornados con calceta de plátano, de una belleza enorme, y los mensajes eran inolvidables. Inclusive participaban con trajes de labor. También hay cuadrillas infantiles. Este es el semillero del carnaval. Es la manera como los niños empiezan a vincularse con la fiesta. Aquí, al niño de 1 año ya se le disfraza. Se le sacan Halloween o para la fiestica del jardín infantil y todo eso. Empieza. Es que aquí vivimos espiritualmente disfrazados. Si no, vean. Las cuadrillas más tradicionales son las de transformación y armazón. Armazón es porque deforman, ya les voy a mostrar cómo. Realmente los disfraces de transformación son 2, porque durante la presentación el personaje cambia de aspecto. Entonces les voy a escribir por ahí, para que se den una idea. Salió alguna vez la cuadrilla de los lagartos, y los cuadrilleros estaban todos disfrazados de abogados muy solemnes, con sacoleva, muy elegante y todo eso, y con unos grandes sombreros de copa, como se simbolizaba el abogado hace 100 años. Y ellos en mitad de la segunda canción se quitaban el sombrero y se soltaron una cola y quedaban disfrazados de caimanes, de lagartos, de los lagartos que eran tan impresionantes, de cómo lagarteaban los puestos, de cómo lagarteaban el presupuesto, de cómo lagarteaban los fallos judiciales. Entonces, ese es el disfraz de transformación. Vimos uno hace algunos años en que cada cuadrillero, la mitad de su traje era de novio y la mitad de su traje era de novia. Entonces, cuando hacían el papel de la mujer cantaban así, y cuando hacían el papel del hombre cantaban así, para transformarse. En cambio, el disfraz de armazón hace crecer la figura humana, la deforma hasta proporciones míticas. Esos son los famosos cabezones. Y realmente la cabeza del cuadrillero va en el sombrero de copa. Entonces, y esta que es una costumbre desaparecida, esta fue la cuadrilla nuestra hace 2 años, estaba evocando una cuadrilla de 1926. Y en esa época los artesanos sabían inclusive hacer el rostro de la persona de la que estaban mofando. Cada cuadrilla tiene acompañamiento musical en vivo. La tradición señala una mezcla de vientos, cuerdas y percusión. Pero hoy en día incorporan instrumentos electrónicos así, tengan muchas dificultades técnicas porque tienen que conectar y desconectar, conectar y desconectar. ¿Por qué? Porque las cuadrillas no solamente actúan en los proscenios, sino en las casas cuadrilleras, que son residencias situadas en el centro histórico de la ciudad, que se inscriben para recibirlas. Y el público lo conforman la familia, los amigos, los invitados. Ese es el punto central del carnaval. Cuando el cuadrillero entrega el mensaje a los oyentes, cuando les canta lo que tienen que cantar, y eso se da sobre todo en la casa cuadrillera. Pero miren, esto es garganta de cuadrillero también.
Cada cuadrilla debe representar su tema más o menos unas 25 veces el domingo. Entonces, si son 3 canciones, ya tenemos 75 canciones. Y hay cuadrillas que tienen estribillo de entrada y pasacalle de salida. Entonces, uno tiene que cantar 125 veces. Se cumple de esa manera, obviamente eso termina en la madrugada del lunes. Se cumple el propósito de lograr el agotamiento físico ritual del celebrante carnavalero. De esa manera se libera el espíritu para esperar la Cuaresma. Hay un entremés matachinesco. Las corridas, que ya están en fase de desaparición también. De lunes a miércoles de carnaval son las corridas populares. Es un toreo colectivo en un circo de guadua con toros criollos. Son similares a las corralejas de la costa atlántica, pero aquí se limitan a jugar con el toro. La costumbre sobrevive, pero los manteros desaparecen. ¿Por qué? Porque aquí cuando se llevaba el ganado arriado al matadero por las calles, salía lo que nosotros llamamos aquí la perramenta, o sea, todos los ociosos, con ruanas y con pollos, a capotear los toros, y ellos se iban entrenando de esa manera cada 8 días para la corrida del carnaval. Ya hoy los llevan en camión, ¿y quién torea un camión? El otro entremés es el desfile de faroles y diablos el lunes por la noche. Es un conjuro indígena para que el sol brille durante el carnaval, es decir, para que no llueva. Ese conjuro es tan efectivo que la memoria habla de que en todo el siglo XX solamente llovió en un desfile de cuadrillas. Es tan efectivo. Y sabemos hacer aquí el conjuro de las ánimas y el conjuro de las luces para que no llueva. Salen numerosos diablos danzantes, llevan cinturones de cuero con cencerros. Ese cinturón puede pesar fácilmente 10 kilos. Y uno sale con ese cinturón a brincar el desfile y a adelgazar, por supuesto. Y llegamos al quinto y último acto: entierro del calabazo, testamento y quema del diablo. Es la noche del miércoles, el último acto de la comedia carnavalesca, que contiene 3 escenas. La primera, desfile y entierro del calabazo. Fíjense que, a diferencia de la entrada del diablo, que todo el mundo está de rojo y con las capas ondeantes, aquí la gente está de negro. Aquí la gente está de negro y las capas sirven como abrigo. Salen las viudas alegres además. ¿Y saben quiénes eran antiguamente esas viudas? Las del barrio. Aprovechaban para salir a celebrar cuando no las dejaban salir. ¿Ya? Y miren cómo hay un aspecto de tristeza, de dolor, porque se acaba el carnaval. Luego, un calabazo es enterrado en el Parque de la Candelaria. Recuerda su origen indígena. Es un calabazo grande, natural, que se ha desecado, que contiene guarapo. Y es enterrado en el Parque de la Candelaria porque es una ceremonia que significa que ya el guarapo no ejerce poder embriagador, que el pueblo renuncia a la embriaguez para regresar a la normalidad, y porque ya con eso se está marcando el fin del reinado del diablo. Ya no estamos borrachos, ya usted no está acá. Y es una gran exaltación de lo indígena. La segunda escena es la lectura del testamento del diablo. Es la página final de la literatura matachinesca. El diablo reparte por boca de matachines su herencia, dejando su gratitud o su castigo en recuerdo burlesco de la fiesta. Dice así el discurso. Pues, un ejemplo, porque esto cada 2 años cambia. Se acerca la era fatal en que será tu partida hacia incógnita guarida, seguramente infernal. Se da fin al carnaval convirtiéndote en cenizas, poniendo fin a las risas de este ambiente fraternal. Adiós. Que sigan las fiestas, carnavales y cuadrillas, a bolear las angarillas que ya suenan las orquestas.
por las otras y por las estas, todos debemos brindar. Las penas hay que olvidar, que en aqueste paso fuerte dieron sentencia de muerte al diablo del carnaval. La tercera escena es la quema del diablo. Una pequeña efigie rellena de pólvora es incinerada ante una multitud silente y entristecida. La imagen que preside la fiesta es guardada en señal de que el diablo no muere, sino que su reinado ha terminado. Y al quemársele, se le conjura a que se vaya. La quema demuestra que el diablo del carnaval solo ejerce el poder de la alegría sobre el pueblo, y éste determina cuándo puede entrar y cuándo debe irse. Lo despacha con fuego, como si quisiera borrar el recuerdo de su paso efímero y regresar a la realidad cotidiana. El carnaval de Río Sucio no es en honor al diablo. Este no es la razón de ser ni el propósito de la fiesta. El nuestro no es un carnaval del diablo, como erróneamente se le denomina. Es una fiesta de la vida. Es un rito de la palabra. Muchas gracias.